Buenos días, hermanos y hermanas que nos escuchan una vez más. Una bendición de nuevo estar con ustedes. Qué gozo que tenemos de poder escudriñar las escrituras, escudriñar la palabra de Dios juntos y saben, el gozo en mi corazón de verdad de crecer juntos a través del estudio de la palabra. No hay cosa más refrescante, cosa que nos dé más gozo. No hay algo más motivante que el estudio de la palabra de Dios en verdad y aprender cuánta sabiduría hay en la palabra de Dios. Y que en serio, yo no sé si usted lo ha pensado en algún tiempo, pero qué gozo y qué privilegio tenemos a la luz de lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Imagínense el gozo de nosotros poder tener este libro, escudriñarlo, leerlo y en realidad entender, tal vez no todo lo que está escrito, pero entender el mensaje principal de este libro que llamamos la Biblia. Y ese es el mensaje que fuimos creados por Dios, fuimos creados para su gloria y que fuimos creados para esta comunión íntima con Él, que en realidad nos creó, pero también nos ama y que desea esta comunión íntima. Imagínense pensar todo lo que Dios es. Toda su majestad, toda su santidad, toda su perfección, toda su soberanía. Y de entre todas esas cosas, Él nos ama y desea, en su corazón hay este deseo de esta comunión íntima. Yo no sé si hay algo que se pueda, ni siquiera en lo más mínimo, hacer semejante a eso. La bendición de saber que hay un Dios en el cielo que nos ama. Va más allá de lo que podemos comprender, va más allá de lo que podemos digerir en nuestra mente limitada. Por eso cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que nos sentamos y estamos leyendo y meditando, saber que este es el mensaje tan personal. Es la revelación escrita del carácter, del corazón de Dios, pero es un mensaje personal. Y que yo puedo leer este libro y sentarme ahí tomando mi cafecito y decir, ¿cuánto me ama Dios en verdad? Y las cosas que ha hecho para mostrarme cuánto me ama, y las cosas que sigue haciendo para llamarme atención, las cosas que ha hecho para cambiar mi corazón y acercarme a Él. Por eso, cada vez que les saludo al principio de nuestro tiempo, de nuestro estudio, es en verdad con un gran gozo en mi corazón, porque a pesar de la distancia que nos separa, nos reunimos y ahorita mismo estamos leyendo y nos damos a la tarea de recordar que somos uno en el Señor. Y que vendrá el tiempo, esperamos sea muy pronto, en donde estaremos en su presencia, todos juntos, escuchando de Él, alabándole, dándole las gracias por los siglos de los siglos, por todo el amor, todas las cosas que ha hecho. Es a veces incomprensible su gracia, en verdad. Por eso, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, te damos tantas gracias por esta mañana, este día. Dios, abrimos nuestros ojos al comenzar de este día y lo primero que hacemos es, oh, gracias Dios que me permites un nuevo amanecer, un nuevo día, una nueva oportunidad de escuchar de ti, de conocerte más, de estar en comunión contigo, Señor. Qué grande eres en verdad, Señor, saber que hemos hecho todo a nuestro alcance para no merecer estar en tu presencia. Y tú hiciste todo en tus manos y en tu poder para rescatarnos, para salvarnos, para redimirnos, para regresarnos a ti, para traernos a esta intimidad donde te podemos conocer y escucharte y aprender de ti. Entre más aprendemos, más te amamos. Y entre más aprendemos cómo eres en tu corazón, en tu carácter, más nos humilla esta idea de que tan santo, tan puro, y nos llames a esta comunión contigo, siendo que no somos tan santos y tan puros. Y he ahí la foto de tu gracia, que sin merecer nos has traído a ti y nos haces descansar en ti. Grande eres en verdad, Señor. Qué bueno en verdad eres con nosotros. Bendito sea tu nombre. Ahora, Señor, que estudiamos estas cosas aquí en el libro de Gálatas, por favor, enséñanos de tu palabra. Enséñanos, Dios, y recuérdanos cuánto nos amas. Enséñanos, Dios, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. La última vez que hablamos en el libro de Gálatas, estábamos en el capítulo 3 y continuamos en el capítulo 3 y estamos hablando acerca del argumento que Pablo presenta a los Gálatas, a estos hermanos en esa región de Galacia, que habiendo escuchado el Evangelio, habiendo recibido por fe a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador, habían caído entonces en el engaño de estos judaizantes, estos falsos maestros que vinieron y les dijeron: no creas que solamente por decir que crees en Jesús ya vas a vivir bien, más vale que hagas estas cosas y que observes estas reglas y que hagas esto, porque si no, en realidad no te vas a engañar a ti mismo creyendo que estás bien con Dios. Si no haces esto, no puedes estar bien con Dios. Y ahí comenzaron entonces ellos a caer en este engaño, en esta mentira. Y Pablo, al escuchar de eso, se enfureció demasiado, se entristeció en su corazón, pero también se enfureció saber que los habían engañado y les dijo: ¿por qué son insensatos? Tan pronto te habéis alejado de esa fe que habías declarado en Cristo Jesús. Y luego les da estos argumentos, como les dije, capítulo 1 y 2, sus argumentos personales, por qué él es un apóstol y quién lo hizo apóstol y qué significa que es un apóstol. Y después en el capítulo 3 y el 4 nos va a dar los argumentos teológicos, nos va a dar la parte doctrinal de la carta. Y ya comenzó en el capítulo 3 diciendo: el Espíritu Santo es testimonio de que ustedes recibieron a Jesús por fe. Jesús los salvó a ustedes por creer en Él por fe solamente. El Padre hizo milagros entre ustedes por creer en Él solamente. Y una vez que comenzaste en eso, dice: ahora te vas a regresar a las obras de la ley. Insensato, dice, eso es actuar de manera insensata. Y luego les sigue hablando acerca de estas cosas y les dice: les voy a poner el ejemplo de Abraham. Ustedes que dicen que Abraham es su padre, pues Abraham, siendo su padre, entonces les debería enseñar que Abraham fue justificado por su fe en Cristo Jesús. Y lo vimos en Génesis capítulo 15. En el verso 6 nos dice eso. Pero después continúa no solamente presentando como argumento a Abraham, sino que también les dice: y vean, las escrituras que ustedes tanto presumen, dice, que no aplican correctamente porque no las entienden correctamente. Dice: las escrituras dan testimonio de que la salvación siempre fue por fe, aún en el tiempo en que vivíamos. Si se recuerdan que les dije, desde Éxodo capítulo 19 hasta el día en que Jesús ascendió al cielo, eso se conoce como la dispensación de la ley. El pueblo de Israel vivió todos esos años bajo la ley. De ahí en adelante comenzaría el periodo de la dispensación de la gracia. Pero dice, aún en el centro de esta dispensación de la ley, la salvación siempre fue por fe, y nos da el ejemplo de Habacuc: mas el justo por la fe vivirá. Y dice: y es insensato que quieras vivir observando la ley, porque acuérdate que si quieres vivir bajo la ley, entonces te pones tú mismo bajo condenación, porque es imposible que alguien obedezca la ley en el 100%. ¿Pero qué si trato? No es suficiente. El estándar de Dios es perfección absoluta y nadie puede cumplir la ley. Entonces dice: no digas que vas a cumplir. Si quieres vivir por la ley, vas a vivir por todos los mandamientos, no solamente por unos. Así que siempre fue la salvación por fe. La ley dice que si no vives por fe, vas a vivir por la ley, y por la ley no vas a poder ser justificado. La ley te va a dejar condenado. En ese sentido, la ley se vuelve una maldición. Les dice todas estas cosas y les pone los ejemplos claros de lo que les está diciendo. Si quieres relacionarte con Dios basado en tu obediencia a la ley, entonces tú mismo te estás poniendo bajo maldición. ¿La ley es para maldición? No, la ley es perfecta, la ley es buena, la ley es justa. La ley se vuelve una maldición cuando tú quieres vivir por las cosas que dice la ley, porque no puedes. La ley era para mostrarte que eres insuficiente para obedecer toda la ley. Eso era el propósito. Más adelante vamos a hablar de eso. La ley no fue dada para salvar a nadie. La ley no tiene esa habilidad de salvar a nadie, de justificar a nadie. La ley nos muestra que tanto somos pecadores. Entonces pone todos estos ejemplos Pablo hasta el verso número 13, en el que nos quedamos la última vez. En el verso 12 dice: y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si quieres vivir por la ley, ya no vas a vivir por fe.
porque la ley es por las cosas que haces, la fe es por lo que crees, la ley es por lo que haces. Si quieres vivir por las cosas que haces, ya no vas a vivir por fe. Y entonces tú mismo has hecho que aquello que era bueno, la ley de Dios, se vuelva para ti una maldición. ¿Qué es maldición? Pues condenación, porque la ley te va a condenar. Santiago nos dice, el que quiere vivir por la ley tiene que observar todas las cosas, porque se hace culpable de uno, se hace culpable de toda la ley. Entonces, en el verso 13 dice esto: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque vivíamos alejados de esta relación con Dios, porque vivíamos alejados de una relación con Cristo Jesús por fe. Estábamos nosotros mismos bajo condenación. Entonces vino Jesús a redimirnos. La palabra redimirnos, y hablamos un poco acerca de la redención del pueblo de Israel, ¿se acuerdan? La palabra de redimir aquí en este caso es muy importante, porque se habla de comprar. En ese tiempo que se escribieron estas cosas, existía el mercado de los esclavos. La gente con dinero podía ir a comprar un esclavo. Tenían sus fincas, sus haciendas, y tenían todos estos campos de cultivo. Entonces necesitaban mano de obra, iban y compraban esclavos. Ahora, lo hacían de esta manera. Necesitabas a alguien que te ayudara a hacer un trabajo, ibas y comprabas un esclavo, lo traías y esa persona seguía siendo esclavo. Nada más que ahora era tu esclavo porque tú lo compraste. Había otra manera de comprar un esclavo. Ibas ahí y comprabas del mercado donde vendían a los esclavos. Comprabas ese esclavo y lo traías para trabajar para ti. Y lo podías tratar como una persona allí en tu casa, no necesariamente como un esclavo. El otro esclavo lo comprabas y al tiempo que ya no necesitabas lo llevabas y lo vendías otra vez. No hay problema. Para eso usaban a ese tiempo los esclavos. El segundo grupo es que tú podrías comprar este esclavo y decir, bueno, lo compré y es una buena persona, no quiero ya que siga siendo esclavo de nadie, pero ya no lo voy a vender. Este se va a quedar aquí en mi casa porque me gusta cómo trabaja. Seguía siendo tu esclavo, pero ya no estaba de venta, ya no lo ibas a vender más. Ya lo habías sacado del mercado de los esclavos. El otro lo podías vender cuando quisieras, este ya no, este ya se iba a quedar contigo en tu casa. Pero había otra parte más de esto, que tú podías decir, bueno, yo compré este esclavo, después ya no lo quise vender, lo quise que se quedara conmigo y me ha servido por estos años y en realidad ya quiero que sea un hombre libre. Entonces tú le decías, ven acá, hoy me he llegado a la conclusión de que ya no quiero que seas esclavo, quiero que seas libre. Te voy a dar tu libertad. Y entonces ya ese hombre era libre, ya era un ciudadano y tenía los derechos de un ciudadano. Pero ibas más allá de eso y decías, no solamente te voy a dejar que seas libre, ya no eres esclavo de nadie, ya nadie te puede vender como esclavo porque ya no eres esclavo, eres un hombre libre. Pero ven acá, mira, has trabajado bien conmigo y de verdad te agradezco por lo que has puesto tu empeño. Me parecería a mí que si tú quieres yo te podría adoptar como uno de mi familia. ¿Viste? Ahora ya no es esclavo, es libre, pero más que eso ya es heredero de todo lo que tú tienes. Esto cuando está diciendo aquí, Cristo nos redimió, dice aquí, de la maldición de la ley. ¿Cómo lo hizo? Él mismo fue a pagar por nuestra libertad, pero nos va a decir aquí cómo es que está este asunto de que Él lo hizo por nosotros. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él nunca pecó, la condenación del pecado nunca estuvo sobre de Él, porque aunque nació de una mujer, Él fue concebido en el vientre de María sin pecado, por lo tanto, Él nació sin pecado, vivió sin pecado. Su vida fue sin pecado, como nosotros, como un hombre común como nosotros, pero sin pecado. No hubo influencia humana en el nacimiento de Jesús, otra aparte de que nació del vientre de María, pero engendrado, la semilla no fue de ningún hombre, sino fue puesta por el Espíritu Santo. Entonces, nació sin pecado, Él no estaba bajo la maldición. Nosotros sí, porque hemos pecado, nacimos siendo pecadores, heredamos esa naturaleza pecaminosa. ¿Entendemos esto, hermanos? Jesús no.
Pero a nosotros que éramos pecadores, Él nos mueve de ese lugar, se pone en nuestro lugar y va a la cruz a morir como lo pecaminoso, los pecadores que somos nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, se hizo pecado. ¿Entendemos eso, hermanos? Él nos redimió de la maldición. Escrito está, dice, maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Para qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dice, para que a manera de, eso es lo que quiere decir, a manera de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿Cuál es la bendición de Abraham? Aquí dice, a manera de que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. ¿En qué sentido? La bendición de Abraham se tiene que regresar uno hasta capítulo 12 del libro de Génesis, en donde el Señor le dijo a Abraham, cuando originalmente lo llamó, yo les leo para que no se pierdan ahí, les leo, aunque ahorita vamos a estar leyendo versos de verdad a más no poder, pero de todos modos yo les quiero leer esto. Miren lo que dice. Jehová había dicho a Abraham, todavía no era Abraham, era nomás Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso quiere decir todas las naciones de la tierra. Cuando aquí Gálatas nos está diciendo, Pablo en el libro de Gálatas nos está diciendo, Jesús nos redimió, pagó por nuestra libertad. No solamente ya no somos esclavos, ya nos compró de ser esclavos de alguien más, nos sacó del mercado de esclavos, ya no nos va a volver a vender nunca más como esclavos. Nos hizo libres, y más que nos hizo libres, Romanos nos dice, y nos adoptó como suyos. Entonces, a nosotros entender eso, ahora nos preguntamos, ¿cómo lo hizo? Porque Él tomó nuestro lugar. Él fue a morir por la culpa de nosotros. Murió por nuestro pecado. ¡Wow! ¿Para qué? Para que la bendición de Abraham, ¿cuál es la bendición? Que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Ok. ¿A qué se refiere esto? Originalmente el pacto fue hecho con Abraham y con su descendencia. Pero esa parte que dice, y en ti serán benditas todas las naciones, se refiere a todos los demás hombres que existen en el mundo. Quiere decir que no necesariamente o exclusivamente los judíos, sino también los gentiles. Ya entiendo. Fue Jesús que murió por nuestros pecados, no solamente por los hebreos, por los judíos, sino también por los pecados, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ok, ahora entiendo. Entonces Jesús murió por nosotros, judíos y gentiles. Eso. Y allí la bendición de Abraham, que sería bendición para todas las naciones, allí está la bendición de Abraham y ahora somos acreedores a esa bendición. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo Jesús. Para que en Cristo Jesús, número uno, la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Ahora vemos. Ok, ya entiendo. Ahora ahí entramos en esa bendición. Y número dos, a fin de que por la fe, y vean esto, por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué significa eso? No solamente que recibimos la bendición de Abraham, todas las bendiciones de Abraham también son de nosotros ahora. Ok, y también hemos recibido el Espíritu. Y ese Espíritu en nosotros es el Espíritu que ahora nos hace ver a Dios como nuestro Padre. Es el Espíritu en nosotros que nos hace clamar, Abba, Padre. Ok, entiendo eso entonces ahora. Recibimos las bendiciones de Abraham siendo gentiles, somos ahora bendecidos en Abraham por fe, y por fe recibimos la promesa del Espíritu. ¿Ok? La promesa del Espíritu que Jesús dijo, pero os daré el Espíritu, que no solamente estará con vosotros, pero estará en vosotros. Y luego sobre vosotros. Y es el Espíritu que ahora nos ha redimido, que ahora nos ha regenerado. Sin el Espíritu somos degenerados. Esa es palabra fea. Sí, somos unos degenerados.
Estamos muertos en delitos y pecados y queríamos por naturaleza hacer los deseos de la carne lo mismo que los demás. Eso es horrible, sí, claro, pero ahora por el Espíritu, no. Hemos sido regenerados, tenemos una nueva vida, ya no la vida que va bajo la carne por la maldición que había. No. Ahora la vida que va por el Espíritu, por la bendición. Y gloria a Dios, suena muy bien. Eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero aquí hay una palabra importante, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, esta palabra promesa también puede llamarse como pacto. Y en la Biblia vamos a encontrar este tema del pacto. Hay una canción que, no sé si se acuerdan ustedes, Dios de pactos, que cumples tus promesas. Me recuerda eso, porque aquí vamos a ver un punto bien importante. Comenzando en el verso 15 hasta el verso 29, vamos a ver un contraste muy serio entre lo que es la ley y lo que es la promesa. Muchas veces cuando decimos promesa estamos hablando de pacto. Pacto también se puede decir como promesa. Y en este segmento de Gálatas capítulo 3, verso 15 a verso 29, encontramos las palabras la ley 8 veces y encontramos la promesa o solamente promesa 8 veces también. Entonces aquí hay un contraste entre lo que es la ley y lo que es la promesa. Ese es el punto en Gálatas. O vamos a relacionarnos con Cristo Jesús por medio de la fe, porque esa fue la promesa hecha a Abraham, o vamos a tratar de relacionarnos con Cristo Jesús mediante la ley. Porque ese fue el pacto, el antiguo pacto del Antiguo Testamento. No sé. Bueno, vamos a ver lo que dice aquí. Tal vez no vamos a avanzar mucho, pero a manera de que entendamos esto, necesitamos, miren lo que dice el verso 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Y ahora Pablo les va a dar esta ilustración. Pablo, como todo buen maestro, como un buen rabino que era, un maestro de la ley, Pablo siempre empieza dando argumentos que la gente se puede relacionar muy prácticamente. Pero Pablo lo hace de una manera magistral en que comienza de lo menor a lo mayor. Y va a ir avanzando en este tema, va a ir en una escala ascendente. Y comienza por decirlos, miren, dice, déjenme hablarles en términos humanos. Como si Pablo dice, a ver, permítanme, déjenme hacer un alto aquí porque quiero explicarles esto que quede muy claro. Y les voy a hablar en términos humanos. Les está hablando de esto que es relacionarnos con Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, no por medio de la ley. Ok. Dice, déjenme ilustrarles esto. El pacto, dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Seguramente ustedes en algún momento habrán comprado alguna cosa en una tienda, tal vez a crédito, o hicieron un contrato por algo. En ese contrato ustedes van a decir, ok, pues la cuestión cuesta $100, usted va a tener que pagar $20 al mes, en tal fecha tiene que terminar de pagar y va a tener que pagar tantos intereses, ya en vez de 100 va a pagar 120. Por favor, ¿está de acuerdo? Sí, ¿entendió todo? Sí, entonces mire, aquí dice, cliente, la firma, por favor ponga su firma aquí. Y luego allí tienen la firma donde firman los otros de la parte del pacto. Ahora, cuando terminan ese contrato, usted le dan una copia y ellos se quedan con una. Imagínense que usted viene el primer mes, da sus $20 de pago y le dicen, no, aquí dice que el pago tenía que ser $100. ¿Cómo? Si toda la cosa costó $100, bueno, pero aquí dice que sus pagos tienen que ser de $100. No, no es cierto. Sí, mire, aquí dice. Y le enseñan la copia que dice $100. Y usted le dice, no, aquí tengo yo mi papel que dice que no son 100, son 20. Sí, entonces aquí cometieron un error. Bueno, corrija eso, por favor, porque aquí dice que no. El contrato firmado ya no se puede invalidar. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Qué tipo de pacto estamos hablando? Bueno, en la Biblia hay una serie de pactos que son bien importantes de analizar, aunque sea brevemente, para que podamos tener una idea concreta de a qué nos estamos refiriendo. Quiero ver mi tiempo aquí porque no quiero que se me pase. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Entonces dice, creo que ya me borré el tiempo, perdónenme hermanos.
Ya lo acomodo aquí. Dice esto, vean, ahora sí en sus Biblias, vayan por favor a sus Biblias al libro de Génesis. Vamos a comenzar. Les voy a ir leyendo solamente y voy a hacer un par de comentarios aquí porque quiero que quede claro esto. Pablo va a hablar de esto que le llamamos el pacto. Y si no entendemos, vamos a estar equivocados, vamos a estar confusos con lo que son los pactos de Dios. Hay pactos de Dios en los cuales vemos claramente que son pactos incondicionales, nada tienen que ver con nadie, Él los inicia, Él los hace. Y hay cierto pacto que en la Biblia nos vamos a dar cuenta que es un pacto con condiciones. Dios dice, yo voy a hacer esto, tú tienes que hacer esto. Si no lo haces, invalidas el pacto. Mira, empezando en el capítulo 6 de Génesis, en el capítulo 6, verso 18, el Señor, estamos tratando aquí del caso de Noé. Y le digo, como no vamos a entrar en mucho detalle, pero les voy a dar a grandes rasgos. En el verso 18 dice que Dios va a establecer un pacto con Noé. Le dice, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios va a traer un diluvio, pero le dio instrucciones a Noé, haz un arca y en esa arca te vas a meter tú y tu familia y yo voy a hacer un pacto contigo. Ese mismo pacto después continúa en el capítulo 9. Cuando ellos salen de ahí después de eso, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, ese es el arco iris, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Vean esto, el pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Esta es la señal del pacto que ha establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. ¿Cuál fue el pacto? El Señor le dijo, voy a hacer un pacto contigo y tu familia. Y este es el pacto. Nunca más volveré a destruir la tierra con diluvio. Y el Señor dice que ese es su pacto y lo va a hacer. Y puso el arco iris ahí para recordar, no a Él, a nosotros, de que Él dijo que nunca va a destruir la tierra con diluvio. ¿Quién inició el pacto? Él. ¿Cuál es la condición? Ninguna. Porque Él lo hizo, no hay condición alguna en ese pacto. Pero luego venimos al capítulo 12 del libro de Génesis, y es aquí donde se pone interesante. Capítulo 12, verso 1, 2 y 3. Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Sale de ahí. Capítulo 15 ahora, en el mismo libro de Génesis. Son varios versos, ¿ok? Así que por favor les pido un poco de paciencia. Dice, después de estas cosas, va avanzando Abraham, se va moviendo por donde va llevándolo el Señor. Dice, vienen estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es de ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y vean esto, y él respondió, Abraham respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré qué de heredar? Vean esto. Dice, Señor, ok, estas son las promesas, está bien todo eso. Dije, promesa y pacto, acuérdense, pueden usarse de manera que signifique lo mismo.
¿Y cómo sé que tú vas a hacer esto? Eso es lo que Abraham le está diciendo. ¿Y cómo sé que lo vas a hacer, Señor? Entonces dice, esto es lo que vas a hacer. Y luego en el verso 9 en adelante le dice, esto es lo que vas a hacer. Me vas a traer una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. 3 animales y 2 aves. Y todo esto, dice, lo vas a traer y lo vas a partir por mitad. Y vas a poner cada una mitad enfrente de la otra. Y vas a poner las aves, una a cada lado, dice ahí. Y ahí está, entonces Abraham hace eso, los animales a la mitad, los pone una mitad, una mitad, una mitad, una mitad, una mitad, y un animal, una ave aquí, y ahí está. Y está esperando. Eso es lo que Dios le dijo, eso es lo que vas a hacer, pero no le dijo después qué va a pasar. ¿Por qué hizo eso? Porque esa era la manera en que se llevaba a cabo un pacto en ese tiempo. Dice, mira, este es tu terreno, este es mi terreno. Tú y yo debemos hacer un pacto que ni yo voy a invadir, ni tú me vas a invadir. ¿Pacto? ¿Trato? Sí, está bien. Ok, tráete los animales, los partían. Y ambos, de ahí que estaban los animales cortados en la mitad, ambos pasaban por el medio. La sangre de estos animales estaba ahí y cruzaban y decía, este es un pacto de sangre porque no vamos a invadirnos uno al otro. Así se hacían los pactos en ese tiempo. Entonces aquí está Abraham esperando y luego dice más adelante, ya se está haciendo tarde y dice, y le viene una grande oscuridad y cayó sobre de él como el sueño que le da. Y después le dice el Señor ciertas cosas, dice, tu descendencia van a ir a una tierra ajena y serán esclavos ahí, van a vivir ahí por 400 años. Pero no te preocupes, como le dice, yo voy a juzgar a esa nación. Y después de ahí van a salir ustedes de esa nación con gran riqueza. 400 años antes, muchos años antes de que esto suceda. 400 años van a vivir ahí. Y ya entonces de allí dice que se puso el sol. Quiere decir que pasó por la mañana, se hizo tarde y ya se estaba oscureciendo el sol. Se estaba metiendo el sol. Y dice que él tenía esta visión, vio un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces él se queda dormido prácticamente y se queda allí en ese, pero él piensa que en una manera está viendo esto. En el verso 18 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Desde el río Nilo hasta el río Éufrates, quiere decir que desde Egipto hasta Irak, hasta allá es el territorio. ¿Cuándo poseyeron todo eso? Nunca. Quiero que entiendan esta parte porque dice en el verso 12, a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham y se quedó dormido. ¿Por qué? Porque el pacto lo inició ¿quién? Dios. El pacto lo llevó a cabo ¿quién? Dios. Él solamente vio esta antorcha. ¿Quién es la antorcha? Acuérdense, este fuego que pasa por ahí es simbólico, representativo de Dios que va a pasar por en medio de los animales. Abraham no, porque Abraham está dormido. ¿Quién hizo el pacto? Dios. ¿Quién lo llevó a cabo? Dios. Es un pacto incondicional. No tuvo nada que ver en esto Abraham. ¿Entiende eso? En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Él lo hizo. Capítulo 15. Ahora, capítulo 17. Vean lo que dice, verso 1 al 4. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda adelante de mí, sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Ese es el pacto de Dios con Abraham. ¿Quién lo inició? Abraham. ¿Condicionado a qué? A nada, solamente Dios que lo estaba haciendo. Génesis 26. Ya sabemos la historia. De Abraham viene este hijo de la promesa que se llamaba ¿cómo? Isaac, exacto. Génesis 26, versos 24 al 25. Vean esto. Pasa una serie de eventos. Isaac quiere ir a Egipto. El Señor le dice, no vayas a Egipto. Capítulo 26 es un capítulo maravilloso en el libro de Génesis. Léanlo con cuidado y van a encontrarse con este hermoso capítulo. Pero 2 versos nada más para decirles. De Abraham iba a venir el hijo de la promesa. No era Ismael. Ese fue el hijo de la manipulación de la carne. El hijo de la promesa es Isaac.
Tuvo muchos otros hijos. Abraham después, sí, con su mujer que se llamaba Ketura o Setura. Pero esos no son los hijos de la promesa. Era Isaac el hijo de la promesa. Y a él el Señor le aparece y le dice, verso 24, se le apareció Jehová aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y vean esto, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. La misma promesa, el mismo pacto, la misma promesa a Isaac. Génesis 28, esta vez versos 13 y 15. Bien interesantes estas cosas, ¿ok? Jacob está huyendo porque le hizo trampa a su hermano, acuérdense, para heredar la primogenitura y cuando su hermano Esaú se da cuenta y lo quiere perseguir, lo quiere matar, se va huyendo, llega a un lugar y descansa porque está muy cansado y está allí. En el verso 13 del capítulo 28 de Génesis, y aquí Jehová estaba en lo alto de la escalera que subían y descendían, recuérdense, ángeles que vio allí, y le dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Vean esto. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré y te volveré a traer. Y todas estas cosas que le está diciendo, el mismo pacto a Abraham, el mismo pacto a Isaac, el mismo pacto a Jacob. ¿Ven esto? Entonces, eso se conoce como el pacto de Dios con Abraham. Entonces, ese pacto es incondicional. Ninguno escuchó, pero si no haces esto, no, hasta ahí no ha habido nada de eso. Rapidito. Éxodo, esta vez, híjole, se me va a acabar el tiempo, pero si nos acaba no hay problema. Porque es importante que tengamos en cuenta, cuando hablamos de pactos, ¿de qué estamos hablando necesariamente? Éxodo 24. De hecho, Éxodo 19 primero. Éxodo 19. Ya el pueblo de Israel salió de Egipto, van a la tierra prometida, van a caminar por ahí 40 años por su desobediencia, por su rebeldía. Dios les va a dar la ley. Pero vean esto que dice en el capítulo 19 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, estoy leyendo el verso 1, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Vean esto, ¿ok? Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Ahora pues diréis, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en la presencia de ellos todas las palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Diles que van a hacer todo lo que les diga. Dice el Señor que hagan todo lo que Él les diga. Dile al Señor que haremos todo lo que Él dice. Dicen que va a... ¿Ves lo que está pasando aquí? No sucedió así con el pacto con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob. Ahora hay condiciones. Ese es un pacto que está condicionado. Capítulo 24 ahora del libro de Éxodo. Bien importante, súper importante esto. Por eso estoy tomando el tiempo de pasar estos versos. Discúlpenme si nos pasamos un poquito, ¿ok? Capítulo 24, Éxodo, verso 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón,
Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino, es bien importante estos versos, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ya no es incondicional, ¿verdad? Ahora hay condiciones. Éxodo 34. Ya vamos llegando, ¿ok? Poco de paciencia. Versos 27 y 28. Acuérdense, entonces Moisés viene la primera vez, trae las tablas de la ley, encuentra que están celebrando al becerro que hicieron, un becerro de oro en idolatría, se enoja y les avienta las tablas, bien enojado, y después hace todo lo que hace, y el Señor le dice: los voy a destruir, y dice: no los destruyas, no quiero que Egipto hable mal de ti diciendo que los sacaste de Egipto y no los pudiste introducir a la tierra, no lo hagas, Señor. Ahora entonces aquí viene la segunda vez que él va a ir y va a recibir estas segundas tablas, los mismos mandamientos, pero las segundas tablas que lo va a hacer. Y dice en el capítulo 34, verso 27 al 28. Dice: y dijo Jehová a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, que son los 10 mandamientos. ¿Vio qué dice aquí? Los 10 mandamientos. Este es un pacto condicional. Jeremías 31, rapidito. Y aunque dejemos la última parte de esto, pero es importante que los leamos. Jeremías capítulo 31. Verso 31 también. Dice el Señor por medio de Jeremías: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué dice aquí? Vendrá el día en que hará un nuevo pacto. Mateo capítulo 26, rapidito. Les voy a dar los versos y la semana que sigue les explico cómo esto nos introduce a esto que estamos leyendo en Gálatas. Capítulo 26, verso 26 de Mateo. ¿Ok? Vean esto. Dice que cuando van a celebrar la cena de la Pascua, antes de que Jesús vaya a morir en la cruz, justamente antes celebran la cena de la Pascua, y mientras están en eso, dice el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo. Vean esto. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Lucas capítulo 22, verso 20, el nuevo pacto dice. Hebreos capítulo 7 nos va a decir qué pacto es este. Y nomás eso los voy a leer y ahí terminamos, ¿no? Porque si no, nos vamos a pasar demasiado del tiempo. Pero vean esto. Hebreos 7, verso 22, luego 26 y 28.
Dice, Jesús entonces, dice, es hecho fiador de un mejor pacto. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, un sacerdote, hablando de Jesús, un sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Aquí está lo bonito. La ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, la palabra del pacto, la palabra de la promesa, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, para siempre. Hebreos 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Hebreos 9, no puedo parar, la verdad, no puedo parar. Estando ya presente Cristo, sumos sacerdotes de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. La herencia eterna. Y luego tendríamos que leer capítulo 10 completo. Eso es lo que estamos hablando de pactos. El pacto de Abraham, sin condiciones. El pacto de la ley, con condiciones. Si me obedeces, bendición. Si me desobedeces, muerte. Y aquí pongo delante de vosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida para que te vaya bien. Eso es lo que Dios diría. Vamos a regresar a Gálatas la semana que viene y entonces va a tener más sentido lo que estamos hablando. Amén. Discúlpeme que es tan amplio este tema en verdad, pero es tan importante. Lean capítulo 10 en su totalidad, Hebreos 10, y van a entender. Ahora entiendo qué es lo que está diciendo Pablo en Gálatas capítulo 3. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz, que es poderosa y más cortante que una espada de dos filos. Gracias, Dios, que al escudriñar las cosas escritas para nuestra enseñanza, nos damos cuenta de lo grande y maravilloso que eres, Dios, y lo grande de tu sabiduría para enseñarnos cosas que de otra manera jamás entenderíamos. Gracias que eres un Dios de pactos. Gracias que tus pactos son incondicionales. Se originan en tu corazón y se basan en tu poder para cumplir todas estas promesas. Gracias por tus hermosísimas promesas para nosotros, que por fe hemos creído en el nombre de Jesús, y habiendo creído en Cristo Jesús por fe, somos ahora llamados hijos de Dios. Y ahora por el Espíritu en nosotros, la promesa del Espíritu que nos fue dado, ahora por esa promesa podemos decirte, Abba, Padre. No somos esclavos, jamás estaremos en el mercado de los esclavos. Ya no tenemos que vivir como esclavos, somos hijos. Y si somos hijos, somos herederos y coherederos con Cristo Jesús, dice tu palabra. Ahora entendemos, es por fe. Nunca fue el propósito de la ley de salvarnos. La ley nos iba a decir qué tan pecaminosos somos, para que corriéramos a Cristo, nuestro único Salvador. Y por fe en su nombre recibimos salvación, la redención y la adopción que nos hace ser hijos tuyos. Gracias, Dios, por tu sabiduría. Bendito seas. Te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.